un artículo, el artículo primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobado por Naciones Unidas en el año 1948 y suscrito por más de 180 países. Prácticamente todas las naciones del mundo se han comprometido a respetar estos principios. Y hay un artículo que es el artículo primero, que en parte está en nuestra propia Constitución del año 80, la de Pinochet, a pesar de todos sus vacíos y vergüenza, pero que tienen un aspecto positivo. Dice así: las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Ese es el artículo primero. Ahora bien, toda la Declaración Universal fue un esfuerzo jurídico de las naciones de Occidente y de todas las naciones del mundo para establecer un estatus fundamental para defender los derechos humanos e impedir las atrocidades que fueron la Primera y la Segunda Guerra Mundial, en que murieron más de 20, 30 millones de personas. Y para que no se pudiera repetir más estas guerras masivas con todos los muertos, bueno, se juntaron las naciones principales del mundo y aprobaron el sistema de Naciones Unidas, basado fundamentalmente en los ideales de la Revolución Francesa, vale decir, la libertad, la igualdad y la fraternidad. E incluso esta Constitución del 80, como ustedes ven, dice: las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Pero es curioso que la Declaración Universal tiene un acápite más que no se dice normalmente, no se comenta mucho, y que yo creo que debiera agregarse en nuestra Constitución porque es fundamental. Dice así la Declaración Universal: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Hasta ahí estamos igual. Pero agrega: y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Vale decir, el tercer ideal de la Revolución Francesa, el ideal de la fraternidad, hoy día es el fundamento del instrumento jurídico más grande que se han dado las naciones, la obligación de comportarse fraternalmente los unos con los otros, tanto las personas como las naciones. Y es por esto que toda la estructura de Naciones Unidas condena los actos de guerra o de agresión de un Estado contra otro Estado y las guerras civiles. Este es un asunto que se invoca justamente por las naciones que son agredidas por otras, como ha pasado últimamente en las guerras del Golfo y todas las otras guerras, en que se han constituido contra el sistema de Naciones Unidas y que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no las quiso aprobar y tuvieron que ser objeto de estas intervenciones multilaterales o unilaterales de Estados Unidos, Inglaterra, etcétera, contrariando la ley y el derecho internacional, y es lo que justamente hoy día está afectando el caso de Siria. Ahora, este deber de comportarse fraternalmente los unos con los otros está también afectando una ley nuestra que es impuesta por la dictadura, al final de la dictadura, el sistema electoral binominal, en el cual basta que un grupo de ciudadanos obtenga un 34% para tener los mismos parlamentarios que un grupo que tenga el 66%. Este empate forzado
es producto de una perversidad de una norma. Es posible que pueda un grupo humano sostener que su voto vale el doble que el voto del otro y que tenga un sistema de veto de la minoría sobre la mayoría. Los que salen segundos tengan el mismo derecho de gobernar y empatar a las mayorías que mandan. Esto evidentemente contraría un principio que decía Rousseau, que el ciudadano que no tiene realmente un poder de decisión, somos esclavos de la minoría, somos esclavos de la UDI y de Renovación Nacional. Esto no se ha dicho claramente y esto atenta contra los principios fundamentales de derechos de Naciones Unidas y de todo el sistema internacional, por lo cual yo creo que debería recurrirse contra este sistema electoral ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ante los organismos internacionales para declararlo ilegal e ilegítimo. Ahora bien, ha llamado la atención el llamado del Papa Francisco en estos últimos días, el domingo pasado, para hacer un gran acto el sábado próximo en todos los organismos, iglesias de la Iglesia Católica, con un llamamiento a las iglesias evangélicas y a todos los hombres y movimientos de buena voluntad para hacer una especie de meditación y ayuno contra la intervención en Siria. Es una cosa inédita, no es un llamado a la paz en general, como se había hecho en otras ocasiones, sino que con motivo de esta intervención, porque resulta de que no es una forma fraternal de entenderse un país con otro, sino que es la imposición de un grupo, de una solución que se pretende frente a hechos que evidentemente tienen que afrontarse. No puede ser, ¿no es cierto?, que dentro de la situación política que se vive en todos los países se llegue a extremos como esto de tener problemas de hombres, mujeres, niños, gaseados, 1400, etc. Son armas prohibidas, estas armas químicas, dentro de la guerra civil por los convenios de Ginebra y por convenios específicos de Naciones Unidas, ¿no? Entonces es evidente que debe intervenirse el conjunto de las naciones en una conferencia de paz que se ha llamado Ginebra II, que ha sido planteado por Naciones Unidas para que entre todas las naciones, especialmente las facciones que disputan el poder en Siria, se llegue a un arreglo, haya un cese del fuego y haya finalmente unas elecciones controladas, libres y limpias para que el pueblo sirio en su conjunto, en paz y no con la intervención de mercenarios extranjeros de miles de países o algunos fanáticos, impidan la expresión de la voluntad del propio pueblo sirio. Bien, Juan. Eso es lo que yo podría aportar. Bien, Juan. Bien. Muchas gracias. Bravo, Juan. Para finalizar esta ronda de intervenciones, queremos entonces entregar la palabra a don Ramón Vargas, que también va a hablar sobre el tema del constitucional, una nueva constitución. Él es abogado constitucionalista, entonces para ello le entregamos la palabra. Bueno, creo que para los que aquí están presentes, la idea de que la constitución actual debe terminar y que debe haber en Chile una nueva constitución debe estar clara. Pero hay que decir que para una parte importante del pueblo de Chile, hasta hace un par de años, este no era tema. Y la derecha, con su falacia natural,
argumentaba siempre cuando se planteaba el tema constitucional, eso no es lo que le interesa al pueblo. Al pueblo no le interesa que es cómo se eligen diputados ni senadores. Lo que al pueblo le interesa es la salud, la educación, la previsión, una pensión digna después de años de estudio. Como que ellos se preocuparan de esos aspectos. Pero además porque justamente la solución a esos problemas vitales del pueblo de Chile pasan absoluta y necesariamente por una nueva constitución. La constitución de Pinochet del año 80 es una constitución hecha expresamente para establecer en Chile el sistema neoliberal, un sistema basado en la competitividad, basado en el egoísmo, basado en cómo unos a otros se derrotan económica y materialmente, un sistema que es absolutamente contrario, como señalaba Juan Subercaseaux, a la fraternidad. Es un sistema que fue impuesto por el imperialismo aquí en Chile, apoyándose en las Fuerzas Armadas. En la Constitución, en la comisión que Pinochet nombró para redactar la nueva Constitución, que la nombró el año 73, tan pronto hubieron dado el golpe de Estado, y en que participaron diversos juristas de todos los partidos que habían apoyado el golpe, y en el cual Jaime Guzmán jugó un papel muy importante. Se estableció este sistema que, al decir del propio Jaime Guzmán en estas reuniones, y está en las actas, debían establecer un sistema económico que no pudiera ser cambiado aunque hubiera gobiernos que tuvieran otras ideas. Y eso lo dijo así en ese tiempo con la fuerza con que hablaban los que estaban justamente en pleno poder por la fuerza. Y así fue como esta Constitución se estableció con el principio de la subsidiariedad del Estado, se estableció con todo tipo de derechos, de atribuciones para la propiedad privada, se estableció sin considerar los derechos fundamentales del hombre, ni el derecho a la salud, ni el derecho a la educación, ni el derecho al trabajo. Todos los derechos que en este país se gozaban de alguna manera, no totalmente, pero de alguna manera. Es tanto así, y por qué es preciso cambiar absolutamente la Constitución. En la misma comisión que estudió la Constitución, se planteó en un momento dado hacer un capítulo especial de la Constitución dedicado a la parte económica, capítulo en el orden público económico. Se desechó la idea, por la opinión que allí mismo dio el mismo Jaime Guzmán, de que el orden público económico impregnaba todos los capítulos de la Constitución y no debía tener un capítulo aparte. Y efectivamente cada parte de la Constitución que lee está en el mismo concepto. Aquí se ha hablado de la entrega que se ha hecho de las riquezas nacionales, pero se ha establecido a través del principio de la subsidiariedad que el Estado no puede iniciar negocios, actividades sin una ley de quórum calificado. Pero en cambio el Estado puede desprenderse, como se ha desprendido en todos estos años, de las riquezas nacionales sin necesidad de ningún tipo de ley. Y en el caso de aquí de la comuna de Santiago, hemos podido ver que el agua, que era de todos los habitantes, se entregó a los privados sin reforma constitucional, sin ley de quórum calificado, sin ley, sin decreto supremo del gobierno, por un simple acto del alcalde de Santiago. O sea, para regalar las riquezas nacionales ha habido la más amplia libertad para que el Estado pueda tomar alguna actividad que le signifique obtener dinero, justamente para satisfacer las aspiraciones, los deseos, las necesidades de educación, salud, vivienda, previsión, etc. Para eso se necesitan leyes de quórum calificado. Este es el gran signo de esta Constitución,
se hizo para esa, para mantener este sistema absolutamente injusto. El compañero Subercaseaux ha explicado esto del sistema binominal. Hay que decir que eso se agrega con un sistema de quórum, de manera que en las leyes en Chile, sobre todo los aspectos realmente importantes, necesitan quórum calificado. Entonces, si en las elecciones se empata 1-1, pero después para poder modificar una ley de las llamadas orgánicas constitucionales se necesitan 4/7, eso ha significado que nunca ha habido aquí en Chile mayoría para hacer esas modificaciones, ni las de la Constitución que exigen 2/3 o 3/5 según los capítulos. Entonces, esta situación ha significado una verdadera usurpación de la soberanía nacional.